Hay imágenes que se quedan grabadas. Pensemos en una princesa del siglo XIII, con toda la riqueza y el poder de Europa a sus pies, que decide darle la espalda a todo para arrodillarse y cuidar a los enfermos. Es que no es un cuento de hadas. Y eso es lo más fuerte. Es la historia real de Isabel de Hungría. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de una de las figuras femeninas más potentes y a la vez quizá más desconocidas de la Edad Media. Y sabemos que para la audiencia del canal Tiempo de María, que de hecho nos ha pedido este análisis, las historias de fe vivida hasta las últimas consecuencias son, especialmente valiosas. Claro. Así que la misión es clara: ir más allá de la santa de la estampita para descubrir a la mujer, a la reina y a la revolucionaria que fue Isabel. Exacto, porque las crónicas de la época nos pintan un retrato fascinante. Vamos a explorar cómo su vida, que fue increíblemente corta, apenas 24 años, consiguió dejar una marca tan profunda. Sí. Analizaremos su papel como gobernante, su conexión con el movimiento franciscano que estaban haciendo y un legado que, como veremos, une un castillo alemán del siglo XIII con la actual catedral de Bogotá. O sea que el objetivo es entender qué hizo que Isabel no solo fuera declarada santa, sino que se convirtiera en un referente de generosidad que casi 1000 años después sigue interpelándonos. Pues sí. Pues empecemos por el principio, porque su cuna ya marcaba un destino extraordinario. Desde luego. Nació en 1207 y no una familia cualquiera. Era hija del rey Andrés II de Hungría. Su entorno familiar ya era de una religiosidad muy intensa. Sí, de hecho su tía era Santa Eduviges de Silesia. Es decir, la santidad ya corría por sus venas, por así decirlo. Totalmente. Creció en un ambiente de poder y piedad, una combinación que definirá toda su vida. Y como era habitual en la realeza, pues su futuro se decidió por ella cuando era solo una niña. Claro. Con 14 años, en 1221, se casa con Luis IV, el soberano de Turingia en el corazón de la actual Alemania. 14 años. Y lo que es realmente sorprendente, y que las fuentes destacan una y otra vez, es que este matrimonio concertado se convirtió en una auténtica historia de amor. Eso me parece fascinante porque rompe con todos los estereotipos de los matrimonios medievales, que imaginamos fríos y calculadores. ¿Era Luis una excepción en su época? Luis era, sin duda, una figura especial. Los cronistas lo describen como un hombre pío, pero sobre todo profundamente enamorado de su esposa. Ajá. Y lo más importante, admiraba su fe y su entrega a los pobres. En lugar de ver la generosidad de Isabel como un despilfarro del tesoro real, algo que habría alarmado a cualquier otro noble, él lo veía de otra manera. ¿Cómo? Hay una frase atribuida a él que es clave. Creía que las obras de caridad de Isabel les ganarían a ambos una recompensa eterna. No la frenaba, la animaba. Era su mayor cómplice. Un cómplice en el poder. Y esa complicidad se puso a prueba muy pronto porque la vida de Isabel no fue precisamente un camino de rosas. Aunque luego hablaremos de ellas. Desde luego que no. Aquí es donde su figura cobra una dimensión política inesperada. En 1226, su esposo Luis debe ausentarse para representar al emperador Federico II en Italia. Y claro, justo en ese momento, el destino golpea a Turingia con lo que se conocía como las 3 plagas. Inundaciones que arruinan las cosechas, hambruna como consecuencia y finalmente la peste. o sea, un escenario apocalíptico. Y ella, con apenas 19 años, se encuentra sola al mando. ¿Qué hace una princesa adolescente ante una crisis así? Pues hace algo impensable. No se limita a gestionar la crisis desde la seguridad de su castillo. Toma las riendas del gobierno de forma efectiva. Y toma decisiones drásticas. Como por ejemplo. Primero, abre los graneros reales para repartir comida. Pero cuando eso no es suficiente, empieza a repartir el tesoro de la corte. No solo dinero, sino sus propios vestidos, sus joyas, todo para ayudar. Pero lo más increíble, y lo que creo que define su carácter, no es solo lo que da, sino cómo lo da. Ahí está la clave de todo. No era un gesto simbólico. Las fuentes nos dan un dato muy concreto. Mandó construir un hospital con 28 camas justo a los pies del imponente castillo de Wartburg. Espera un momento. ¿Sí? Porque hay que entender lo que eso significaba. Hoy nos parece un acto noble,
Pero en el siglo XIII... En el siglo XIII era un acto profundamente subversivo. El contacto físico con la enfermedad, la lepra, la pobreza, era visto como algo degradante, algo que te contaminaba social y espiritualmente, sobre todo para la alta nobleza. Claro, era impensable. Que una soberana no solo financiara un hospital, sino que tocara a los enfermos, que se expusiera al contagio, rompía con todas las barreras de clase. Era una princesa ejerciendo de enfermera en primera línea, absolutamente inaudito. Es una imagen poderosísima. Y en todo este proceso su fe se va haciendo cada vez más radical, en parte por la influencia de su director espiritual, Conrado de Marburgo, que por cierto era una figura bastante... muy controvertida. Un hombre de una austeridad extrema, inquisidor, que la sometió a una disciplina espiritual muy severa. Pero para Isabel en ese momento era el guía que necesitaba. Y ese camino estaba a punto de volverse mucho más duro. En 1227, su vida se rompe en 1000 pedazos. Llega el punto de inflexión. El definitivo. Su amado esposo, Luis, parte para unirse a la Sexta Cruzada, pero nunca llegará a Tierra Santa. Muere de peste en Otranto, en el sur de Italia. No. La noticia llega a Turingia e Isabel, con solo 20 años, se queda viuda y con 3 hijos pequeños. Es que la escena es de una crudeza terrible. Y hay un detalle que la hace aún más conmovedora. Pocos días después de enterarse de la muerte de su marido, da luz a su tercera hija, Gertrudis. Sí. Imagino ese momento. El dolor más absoluto y a la vez la llegada de una nueva vida. ¿Cómo se recompone una persona de algo así? Pues Isabel se recompone transformando ese dolor en una entrega aún más radical. A partir de ese momento ya no hay nada que la ate a su vida anterior. Renuncia a sus títulos, a sus posesiones y se dedica en cuerpo y alma a los pobres. Y es aquí donde su historia conecta de lleno con el gran movimiento espiritual que estaba sacudiendo a Europa en ese momento. Exacto. Estamos hablando, claro, de los franciscanos. Exactamente. La espiritualidad de San Francisco de Asís, basada en la pobreza, la humildad y el servicio. Era como un imán para personas como Isabel. Resonaba perfectamente con lo que ella ya estaba viviendo. ¿Y da un paso más? Un paso definitivo. Profesa la regla de la Tercera Orden franciscana. Y esto es muy importante, y creo que la audiencia de Tiempo de María lo va a entender muy bien. No se mete a monja de clausura. No se retira del mundo. Para nada. Al contrario, encuentra una forma de vivir el Evangelio de manera radical siendo laica. Ese es el punto fundamental. Se convierte en el modelo perfecto de lo que hoy llamamos la Orden Franciscana Secular. De hecho, funda una pequeña comunidad, una fraternidad, con 4 de sus antiguas sirvientas. ¿Con sus sirvientas? Sí, viven juntas en la más absoluta pobreza en Marburgo, dedicadas a cuidar enfermos en el hospital que ella misma había fundado. Pasa de ser la soberana que lo financia a ser una más de las cuidadoras anónimas. Una vida de una intensidad brutal que imagino que le pasó factura físicamente. No podía ser de otra manera. Vivir así, con esa entrega y en esas condiciones, no puede ser sostenible mucho tiempo. No lo fue. Murió en 1231 en Marburgo, con solo 24 años. No sabemos la causa exacta, pero todo apunta al agotamiento físico o a alguna enfermedad que contrajo. Su muerte causó una conmoción inmensa, me imagino. Inmensa, porque su fama de santidad ya se había extendido por toda Alemania. Y esa fama explica la rapidez de su canonización, que fue casi fulminante para los estándares de la época, ¿no? Fulminante. El Papa Gregorio IX la canonizó en el 35, solo 4 años después de su muerte. 4 años. Para que nos hagamos una idea de la importancia del evento, en la ceremonia estuvo presente el mismísimo emperador Federico II. Su figura se convirtió instantáneamente en un símbolo. Y construyeron una iglesia en su honor, ¿verdad? Una magnífica iglesia en Marburgo, que se convirtió en un gran centro de peregrinación y en la sede de la Orden de los Caballeros Teutónicos, que la adoptaron como su segunda patrona. Es increíble cómo su fama se dispara tan rápido. Y esa fama, lógicamente, se construye también a través de imágenes, de símbolos. Y aquí me surge la pregunta inevitable. ¿De dónde sale esa imagen tan icónica de Santa Isabel con el delantal lleno de rosas? Esa es su leyenda más famosa, el llamado Milagro de las Rosas, que resume su espíritu a la perfección. A ver. La historia cuenta que un día Isabel salía a escondidas del castillo con el delantal lleno de panes para repartir entre los pobres,
Una práctica que, bueno, que no gustaba a algunos miembros de la corte. Que la veían como una derrochadora, imagino. Exacto. Entonces, su cuñado Conrado la intercepta y, con sospechas, le exige que le muestre qué lleva oculto en el delantal. ¿Qué momento de tensión? Y en ese momento, según la leyenda, para protegerla, se produce la intervención divina. Al abrir el delantal, los panes se habían transformado en un ramo de rosas frescas. Es una historia preciosa. Un acto de caridad que se transforma milagrosamente en belleza. Por eso sus atributos iconográficos son siempre esos: los panes, que representan la caridad material, o las rosas, que simbolizan la gracia divina. Y casi siempre junto a la corona, para recordarnos su origen real y la magnitud de su renuncia. Y a partir de aquí, su culto se extiende como la pólvora por toda Europa. Y llega con especial fuerza a España, ¿verdad? Hay una conexión directa. Una conexión familiar muy potente. La hermana de Isabel, Violante de Hungría, se casó con el rey Jaime I de Aragón. A raíz de este matrimonio, el nombre Isabel se popularizó enormemente en la península. Y su legado no se queda no solo en nombres o iglesias, se traduce en patronazgos muy concretos. Ya hemos mencionado a la Orden Franciscana Seglar y a la Orden Teutónica. Pero también de colectivos que conectan directamente con su biografía. En España, por ejemplo, es la patrona del cuerpo de enfermería. Su festividad, el 17 de noviembre, es de hecho el Día de la Enfermería. Un reconocimiento a esa labor pionera que hizo en el hospital de Würzburg. Exacto. Pero hay un patronazgo que me ha dejado perplejo, porque cruza el océano. Santa Isabel de Hungría es la patrona de Bogotá, la capital de Colombia. Un momento, ¿cómo una santa húngara del siglo XIII acaba siendo tan importante en América Latina? Pues Tiene que haber una historia increíble detrás de eso. la historia es, sencillamente, digna de una novela de aventuras, y tiene que ver con el viaje de sus reliquias, en concreto, de su cráneo. De su cráneo. Isabel en Marburgo es profanada por las tropas de un landgrave protestante, Felipe I de Hesse, que, curiosamente, era descendiente directo de la propia santa. O sea, su propio descendiente profana su tumba. ¡Qué ironía! Una ironía tremenda. Felipe se lleva los restos para evitar el culto católico. Pero aquí entra en escena el hombre más poderoso del mundo, el emperador Carlos V, Claro. que era un católico devoto. Le ordena a Felipe que restituya las reliquias. Y en ese ir y venir, una parte de las reliquias, el cráneo, acaba llegando a la corte española, a manos de Ana de Austria, la cuarta esposa del rey Felipe II. Es que parece el guión de una película. De la Alemania de la Reforma a la España de los Austrias. ¿Y cómo llega a Bogotá? Quien, hacia 1573, se embarca y lleva personalmente el cráneo de la santa cruzando todo el Atlántico. La logística de ese viaje en el siglo XVI ya es una epopeya. Trasladar una reliquia así a través del océano debió ser... Una operación de Estado, sin duda. Y allí sigue. Hoy, esa reliquia del cráneo de Santa Isabel de Hungría se conserva en la Catedral Primada de Colombia, en Bogotá, dentro de un impresionante busto relicario de plata. Es un vínculo físico, tangible, que une la Europa medieval con la fe de la América Latina actual. Una auténtica maravilla. Sí. Pues hemos trazado el arco completo de la vida de Isabel de Hungría, una princesa que ejerció el poder para servir, una esposa y madre que transformó el dolor en caridad desbordante y una figura cuya herencia sigue viva en el arte, en patronazgos y hasta en esa increíble reliquia. Y lo que es fascinante es que su historia nos deja sobre la mesa una pregunta muy poderosa, que quizás hoy resuena con más fuerza que nunca. En un mundo tan centrado en la acumulación de riqueza, en la imagen, en el estatus... ¿Qué lecciones podemos sacar de alguien que, teniéndolo absolutamente todo, eligió voluntariamente vivir para los demás? ¿Es un modelo de entrega una simple anécdota histórica, una bonita leyenda sobre rosas, o sigue siendo un desafío directo a nuestra forma de entender qué es realmente el poder, la riqueza y la generosidad?